Lección 1. Ser auténtico. Hola Anna, he estado pensando en cómo abordar nuevas situaciones. A veces puede ser estresante. ¿Algún consejo sobre cómo manejarlos? Hola John. Es natural sentirse un poco ansioso, pero la clave es ser tú mismo y mantenerte fiel a quien eres. La autenticidad siempre es apreciada en cualquier situación. Estoy de acuerdo, ser genuino y auténtico permite que otros vean tu verdadero yo. Crea una sensación de confianza y hace que las interacciones sean más significativas. Absolutamente. Cuando eres fiel a ti mismo, atraes a personas que comparten tu autenticidad. Ayuda a construir conexiones y relaciones genuinas. Es reconfortante escuchar eso. A veces me preocupa lo que puedan pensar los demás. Pero supongo que es importante concentrarme en mantenerme fiel a mí mismo. Definitivamente. Recuerda que no puedes complacer a todos, y está bien. Acepta tu singularidad y deja que tu verdadero yo brille. Las personas adecuadas te apreciarán por lo que eres. Gracias por los ánimos. Es reconfortante saber que mantenerme fiel a mí mismo es el camino a seguir. Intentaré dejar de lado cualquier preocupación y mostrar mi yo auténtico. Ese es el espíritu. Simplemente confía en quién eres y confía en que tu autenticidad atraerá las oportunidades y las personas adecuadas a tu vida. Lo tendré en cuenta. Es liberador pensar que no tengo que fingir o poner una fachada. Ser auténtico es la mejor manera de afrontar cualquier situación. Absolutamente. La autenticidad te da la libertad de expresar tus pensamientos, valores y emociones de manera genuina. Permite interacciones más significativas y satisfactorias. Espero que otros aprecien mi autenticidad. Da un poco de miedo bajar la guardia, pero creo que vale la pena a largo plazo. Comprendo su preocupación. Pero recuerda, cuando eres auténtico, das permiso a los demás para que también sean ellos mismos. Crea un entorno seguro y acogedor. Tienes razón. Al aceptar mi autenticidad, puedo inspirar a otros a hacer lo mismo. Se trata de crear un efecto dominó positivo en la forma en que nos relacionamos unos con otros. Absolutamente. La autenticidad tiene un poderoso impacto en las relaciones y la comunicación. Fomenta la confianza, la comprensión y las conexiones más profundas con quienes nos rodean. Ahora me siento más segura. Abordaré situaciones nuevas con autenticidad y aprovecharé las oportunidades de crecimiento y conexión que brindan. Es maravilloso escuchar eso. Acepta tu autenticidad y afrontarás cualquier situación con gracia y confianza. Mantente fiel a ti mismo y todo lo demás encajará en su lugar. Gracias. Tu consejo me ha inspirado realmente. Me entusiasma aceptar mi autenticidad y ver a dónde me lleva. Lección 2. Participación equitativa. Hola Anna, he estado pensando en nuestro proyecto. Propongo que dividamos todos los gastos y ganancias en partes iguales. ¿Qué opinas? Hola John. Me parece justo. Es importante distribuir los costos y beneficios de manera equitativa. Estoy de acuerdo con su propuesta. Genial. Garantiza que ambos tengamos el mismo interés en el éxito del proyecto. Es esencial tener un sentido de equilibrio y equidad. Absolutamente.
Cuando todos contribuyen por igual, se fomenta un entorno armonioso y cooperativo. Establece las bases para una asociación exitosa. No podría estar más de acuerdo. Elimina cualquier posible conflicto o sentimiento de desigualdad. Podemos centrarnos en trabajar juntos para lograr nuestros objetivos compartidos. Eso es cierto. Cuando todos sienten que sus esfuerzos son valorados y recompensados de manera justa, los motiva a dar lo mejor de sí mismos. Promueve una atmósfera positiva y productiva. Precisamente. Crea una sensación de confianza y unidad dentro del equipo. Podemos colaborar de manera más eficaz y lograr mejores resultados juntos. Estoy totalmente de acuerdo. Es crucial establecer expectativas claras y procesos transparentes para el reparto de los gastos y la distribución de los beneficios. Evita malentendidos o desacuerdos. Absolutamente. La comunicación abierta y la transparencia son clave para mantener una asociación saludable. Garantiza que todos estén en sintonía y comprendan los aspectos financieros. Me alegro de que estemos en la misma onda. Demuestra que valoramos las contribuciones de los demás y queremos construir una colaboración mutuamente beneficiosa. Definitivamente. Al compartir los gastos y las ganancias por igual, demostramos nuestro compromiso con la equidad y el respeto. También es un ejemplo positivo para las asociaciones futuras. No podría estar más de acuerdo. No se trata solo del proyecto actual, sino también de fomentar una cultura de equidad e igualdad en todos nuestros esfuerzos. Bien dicho. Sigamos adelante con este enfoque equitativo. Creo que contribuirá al éxito y la longevidad de nuestra asociación. Absolutamente. Estoy seguro de que nuestro compromiso compartido con la equidad nos llevará a lograr grandes logros. Vamos a darlo todo. Acordado. Hagamos de este proyecto un brillante ejemplo de colaboración e igualdad de oportunidades. Juntos, podemos lograr cosas extraordinarias. Lección 3. Tesoros de tiendas de segunda mano. Hola Anna, ¿alguna vez has considerado comprar en tiendas de segunda mano? A menudo tienen joyas escondidas. Hola. Sí, he oído cosas geniales sobre las tiendas de segunda mano. Pueden ser un tesoro de hallazgos únicos. Absolutamente. Nunca se sabe lo que puede descubrir allí. Recomiendo echarles un vistazo para ver algunos artículos únicos. Eso suena intrigante. ¿Hay alguna tienda de segunda mano específica que recomendaría en nuestra área? Bueno, hay uno popular llamado Second Chance Thrift, en el centro. Es conocido por su amplia selección y precios razonables. Oh, no había estado allí antes. Definitivamente tomaré nota de Second Chance Thrift y la visitaré. Esa es una buena idea. Las tiendas de segunda mano suelen tener ropa, accesorios e incluso muebles vintage que no encontrarás en ningún otro lugar. Me encanta la idea de encontrar piezas únicas. Añade carácter al armario o al hogar. Tengo muchas ganas de explorar la tienda. Me alegro de que estés entusiasmado. Recuerda tomarte tu tiempo y navegar por las diferentes secciones. Nunca sabes qué es lo que te llama la atención. Por supuesto, me aseguraré de dedicar el tiempo suficiente para explorar a fondo la tienda y buscar los tesoros escondidos. Ese es el espíritu. Y no se desanime si no encuentra algo en su primera visita.
El inventario de las tiendas de segunda mano cambia constantemente. Buen punto. Lo tendré en cuenta. Será como ir a buscar un tesoro con sorpresas en el camino. Exactamente. Todo gira en torno a la emoción de la caza y a la posibilidad de encontrar algo realmente especial. Me muero por experimentar esa emoción. Gracias por sugerir tiendas de segunda mano. Es una nueva y emocionante aventura en la que embarcarse. De nada. Espero que encuentres algunos tesoros increíbles que reflejen tu estilo único. Felices compras de segunda mano. Lección 4. Escapada de fin de semana. Hola Anna, ¿estás ocupada este fin de semana? Estaba pensando en hacer un viaje corto. Hola. Suena emocionante. Aún no tengo ningún plan. ¿A dónde pensabas ir? Estaba pensando en un pueblo costero cercano llamado Zumbille. Es conocido por su hermosa costa y su encantadora atmósfera. Sambal suena encantador. He oído cosas estupendas sobre él. Cuenta conmigo para el viaje de fin de semana. ¡Fantástico! Será fantástico tener compañía. Podemos explorar la playa, probar la cocina local y relajarnos junto al océano. Lo espero con ansias. Será un descanso refrescante de nuestra rutina diaria. Me muero por sentir la arena entre los dedos de los pies. Absolutamente. Siempre es rejuvenecedor pasar tiempo junto al mar. Podemos tomar el sol y disfrutar del relajante sonido de las olas. Parece la escapada perfecta. Deberíamos reservar un hotel con antelación o buscar un lugar una vez lleguemos. Puede ser una buena idea reservar con antelación para garantizar un alojamiento cómodo. Puedo encargarme de las reservas si lo deseas. Eso sería útil. Gracias por cuidar el alojamiento. Avísame si necesitas ayuda. Lo haré. Me aseguraré de encontrar un hotel acogedor a poca distancia de la playa. Podemos aprovechar al máximo nuestro tiempo allí. Suena ideal. Agradezco sus esfuerzos en la planificación de este viaje. Va a ser una escapada de fin de semana memorable. Me alegro de que estés entusiasmado. Siempre es más agradable compartir experiencias con un amigo. Prepárate para divertirte bajo el sol. Estoy listo para la aventura en la playa. Empacaré mi protector solar y mi toalla de playa. Aprovechemos al máximo nuestras mini vacaciones. Absolutamente. No olvides tus gafas de sol y un buen libro para leer en la playa. Va a ser una escapada perfecta de la ciudad. Los tengo en mi lista de equipaje, junto con un sombrero de playa. Gracias por recordármelo. Me muero por nuestra pequeña escapada junto al mar. Yo tampoco. Va a ser un fin de semana fantástico lleno de relajación y exploración. Prepárate para un viaje inolvidable. Lección 5. Escapadas cercanas. Hola Anna, ¿estás lista para un viaje corto este fin de semana? Hay un lugar precioso no muy lejos de aquí. Hola. Suena emocionante. Siempre estoy preparado para una aventura. ¿Dónde está exactamente el lugar del que hablas? Se llama Willow Creek. De hecho, está bastante cerca, a solo un par de horas en coche.
El paisaje allí es impresionante. Oh, he oído hablar de Willow Creek. He visto fotos y se ve increíble. No me había dado cuenta de que estaba tan cerca. Sí, es una joya escondida. La mejor parte es que puedes hacer fácilmente una excursión de un día y volver por la noche. Eso es perfecto. Tengo algunos compromisos el domingo, así que una excursión de un día me vendría bien. ¿Qué actividades podemos hacer allí? Hay rutas de senderismo a lo largo del arroyo, perfectas para los amantes de la naturaleza. También podemos hacer un picnic junto al agua o explorar la pintoresca ciudad cercana. El senderismo y un picnic suenan deliciosos. Me encanta estar rodeado de naturaleza. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana? Se supone que debe estar soleado con una brisa fresca. Clima ideal para realizar actividades al aire libre y disfrutar de la belleza escénica de Willow Creek. Eso suena encantador. Me aseguraré de llevar un poco de protector solar y una chaqueta ligera. ¿Hay algo más que debamos saber o traer? Siempre es bueno llevar una botella de agua, algunos bocadillos y una cámara para capturar los pintorescos paisajes. Ah, y zapatos cómodos para hacer senderismo. Tomado nota. Haré una lista de todo lo que necesitamos. Tengo muchas ganas de que llegue esta pequeña escapada. Me alegro de que estés emocionada. Va a ser un descanso refrescante del ajetreo de la ciudad. Vamos a pasar un buen rato explorando Willow Creek juntos. Absolutamente. Gracias por sugerir este viaje. Agradezco su consideración al planificar algo divertido para nosotros. De nada. Siempre es un placer compartir nuevas experiencias y crear recuerdos imborrables. Prepárate para un día inolvidable en Willow Creek. Lección 6. Negociación del cronograma de entrega. Hola Anna. He estado revisando el cronograma del proyecto y creo que deberíamos hablar sobre el cronograma de entrega. Hola John. Es un buen argumento. Es esencial garantizar que el plazo de entrega sea realista y manejable. Absolutamente. Queremos establecer un cronograma que nos permita entregar un producto de alta calidad sin prisas ni compromisos. Estoy totalmente de acuerdo. La calidad siempre debe ser nuestra máxima prioridad. Entonces, ¿qué cambios específicos propones para el plazo de entrega? Bueno, teniendo en cuenta la complejidad de las tareas implicadas, creo que deberíamos añadir una semana más al cronograma original. Eso suena razonable. Es importante tener en cuenta los desafíos inesperados o las iteraciones adicionales que puedan surgir durante el proyecto. Exactamente. Al ampliar el cronograma, podemos tener cierta flexibilidad y evitar un estrés innecesario o un trabajo apresurado. Agradezco su consideración por un cronograma realista. Demuestra que valoras la calidad de nuestros productos. Gracias. Para nosotros es fundamental encontrar un equilibrio entre cumplir con los plazos y ofrecer un producto del que podamos sentirnos orgullosos. No podría estar más de acuerdo. Entonces, con la semana adicional, ¿cuál sería la nueva fecha de entrega propuesta? Si añadimos una semana al plazo original, la nueva fecha de entrega propuesta sería dentro de 2 semanas. ¿Qué te parece eso? Me parece razonable. Nos permite dedicar tiempo suficiente a realizar pruebas exhaustivas y a realizar las mejoras necesarias.
Me alegro de que estés de acuerdo con el cronograma revisado. Nos da un amplio margen para garantizar un producto final impecable. Definitivamente. Siempre es mejor prometer menos y cumplir más que apresurarse y, potencialmente, comprometer la calidad. Absolutamente. Queremos que nuestros clientes queden impresionados con el resultado y que confíen en nuestra capacidad para satisfacer sus necesidades. No podría estar más de acuerdo. Al negociar el cronograma de entrega, podemos establecer expectativas claras y entregar un proyecto exitoso. Precisamente. Se trata de una comunicación eficaz y de encontrar un cronograma que funcione tanto para nuestro equipo como para nuestros clientes. Me alegro de que hayamos tenido esta conversación. Demuestra nuestro compromiso de ofrecer excelencia y, al mismo tiempo, gestionar expectativas realistas. Gracias. Creo que este cronograma de entrega revisado contribuirá al éxito de nuestro proyecto. Sigamos adelante con confianza. Lección 7. Fomentar la confianza y la comodidad. Hola Anna, he estado pensando en la dinámica de nuestro equipo. Creo que reforzar la confianza ayudará a que todos se sientan cómodos al compartir sus ideas. Hola John. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando los miembros del equipo confían unos en otros, es más probable que se abran y contribuyan sin dudarlo. Absolutamente. Una forma de generar confianza es escuchando activamente las perspectivas de los demás durante las discusiones. Ese es un punto muy bueno. Cuando escuchamos sinceramente a los demás, demostramos que valoramos sus comentarios y respetamos sus opiniones. Exactamente. También es importante fomentar un entorno en el que todos se sientan seguros para expresar sus pensamientos sin temor a ser juzgados. No podría estar más de acuerdo. Cuando las personas se sienten seguras, están más dispuestas a correr riesgos y compartir ideas innovadoras. Además, reconocer y apreciar las contribuciones de los miembros del equipo puede contribuir en gran medida a fomentar la confianza y la comodidad. Eso es cierto. Reconocer y dar crédito a los esfuerzos de los demás no solo aumenta su confianza, sino que también fortalece el vínculo dentro del equipo. Absolutamente. También es esencial ser confiables y cumplir con nuestros compromisos. La coherencia genera confianza a lo largo del tiempo. No podría estar más de acuerdo. Cuando cumplimos nuestras promesas de manera constante, demostramos que se puede contar con nosotros y que nuestras palabras tienen peso. Otro aspecto importante es ser transparentes y honestos en nuestra comunicación. La franqueza ayuda a establecer una base de confianza. Definitivamente. Cuando somos transparentes, eliminamos cualquier duda o sospecha y permitimos interacciones más significativas y auténticas. Absolutamente. Por último, debemos crear oportunidades para actividades de formación de equipos fuera del trabajo. Establecer conexiones personales puede fortalecer la confianza y la camaradería. Es una idea genial. Participar en actividades de formación de equipos nos ayuda a entendernos mejor y crea un sentido de unidad y confianza. En general, al reforzar la confianza y crear un entorno cómodo, podemos fomentar un equipo colaborativo en el que todos se sientan valorados y empoderados. Absolutamente. Cuando se establece la confianza, se allana el camino para una mejor comunicación, creatividad y productividad entre los miembros del equipo. De hecho, hagamos un esfuerzo por implementar estas estrategias y crear un entorno de trabajo de apoyo y confianza para todos.
Lección 8. Entrega de habitaciones. Hola Anna, tengo algunos documentos que debo entregar en mi habitación. ¿Me puedes ayudar con eso? Hola John. Por supuesto, estaré encantado de ayudarte. Dígame los detalles y me aseguraré de llevarlos a su habitación. Eso es genial, son archivos confidenciales, así que sería mejor si pudieras manejarlos personalmente. Absolutamente. Garantizar la seguridad y la privacidad de sus documentos es mi prioridad. Los llevaré directamente a tu habitación. Agradezco su atención a los detalles. Es esencial mantener la confidencialidad en nuestra línea de trabajo. Lo comprendo perfectamente. La confianza y la discreción son cruciales a la hora de gestionar información confidencial. Definitivamente. Reforzar la confianza ayudará a nuestros clientes a sentirse cómodos al compartir material confidencial con nosotros. Tienes toda la razón. Generar confianza es vital en cualquier entorno profesional, especialmente cuando se manejan asuntos confidenciales. La confianza es la base de las relaciones sólidas, tanto en la vida empresarial como personal. Crea una sensación de confiabilidad y confiabilidad. Absolutamente. Cuando las personas confían en nosotros, es más probable que colaboren y compartan información valiosa, lo que conduce a mejores resultados. La confianza también fomenta la comunicación abierta. Permite mantener conversaciones honestas y la capacidad de abordar cualquier inquietud o desafío. Eso es cierto. Cuando existe confianza, las personas se sienten seguras para expresar sus opiniones y trabajar juntas para lograr objetivos comunes. Precisamente. Al establecer la confianza, creamos un entorno en el que se valoran y respetan las ideas de todos. Y eso lleva a un aumento de la productividad y la innovación. Cuando las personas confían unas en otras, pueden aportar libremente sus perspectivas únicas. Absolutamente. La colaboración prospera en una atmósfera de confianza y respeto mutuo, lo que mejora la calidad general de nuestro trabajo. La confianza es un proceso continuo. Se requiere coherencia, honestidad y transparencia para mantenerse y fortalecerse con el tiempo. Tienes razón. La confianza se construye a través de nuestras acciones y la forma en que tratamos a los demás. Es algo que siempre debemos esforzarnos por defender. Estoy totalmente de acuerdo. La confianza es un activo valioso que puede llevar tiempo construirse, pero que se puede perder fácilmente si no se nutre. Es una responsabilidad que debemos aceptar y cumplir. Gracias por su ayuda con la entrega de los documentos. Es un placer para mí. Me aseguraré de tratarlos con sumo cuidado y de llevarlos a su habitación con prontitud. Agradezco su profesionalismo. Te estaré esperando en mi habitación y espero recibir los documentos. Lección 9. Malinterpretación de la fecha límite. Hola Anna, tengo algunas noticias preocupantes. Nuestro colega interpretó mal la fecha límite del informe. Oh no, eso no está bien. Tenemos que abordar esto lo antes posible. ¿Cómo ocurrió esto? Parece que hubo cierta confusión con respecto a la fecha límite. Nuestro colega pensó que era una semana más tarde de lo que realmente es. Eso es lamentable. No podemos permitirnos ningún retraso.
Deberíamos hablar con nuestro colega y aclarar la fecha límite correcta. Definitivamente. Reforzar una comunicación clara y establecer expectativas ayudará a prevenir este tipo de malentendidos en el futuro. Absolutamente. Es importante que todos estén en sintonía para evitar contratiempos innecesarios. Programemos una reunión con nuestro colega. Esa es una buena idea. Podemos discutir la situación y encontrar una solución juntos. Me pondré en contacto y organizaré la reunión. Genial. En la reunión, también debemos hacer hincapié en la importancia de comprobar los plazos y de solicitar aclaraciones si hay alguna confusión. Absolutamente. Es crucial tener un enfoque proactivo y garantizar que todos comprendan los plazos y los resultados. Estoy totalmente de acuerdo. De este modo, podemos evitar incidentes similares y mantener un flujo de trabajo fluido dentro del equipo. Definitivamente. Reforzar la confianza y la comunicación abierta ayudará a nuestros colegas a sentirse cómodos al compartir cualquier incertidumbre que puedan tener. Eso es esencial. Es mejor abordar los malentendidos desde el principio en lugar de abordar las consecuencias del incumplimiento de los plazos. Absolutamente. Necesitamos crear un entorno de apoyo en el que todos se sientan seguros para hacer preguntas y solicitar aclaraciones. Acordado. Asegurémonos de que nuestro colega sepa que estamos aquí para ayudarlo y que siempre es mejor pedir ayuda en caso de duda. Ese es el enfoque correcto. Juntos, podemos resolver esta situación y garantizar que los plazos futuros se cumplan sin ningún tipo de confusión. Absolutamente. Aprenderemos de esta experiencia e implementaremos mejores prácticas para evitar que surjan problemas similares en el futuro. Estoy seguro de que podemos superar este contratiempo y seguir entregando un trabajo de alta calidad a tiempo. Vamos a abordarlo con prontitud. Definitivamente. Al tomar medidas proactivas, podemos convertir esta situación en una lección valiosa y mejorar la eficiencia general de nuestro equipo. Acordado. Me pondré en contacto con nuestro colega de inmediato y programaré la reunión. Juntos, encontraremos una solución y seguiremos adelante. Lección 10. Explorando el Caribe. Hola Anna, ¿has considerado las islas del Caribe para nuestras próximas vacaciones? Hola John. Oh, eso suena genial. Siempre he querido visitar el Caribe. ¿Qué islas tienes en mente? Hay tantas opciones hermosas. Estaba pensando en explorar Jamaica, Barbados o tal vez incluso la República Dominicana. Todas parecen opciones fantásticas. Jamaica es conocida por su vibrante cultura y sus impresionantes playas, mientras que Barbados ofrece una mezcla de relajación y aventura. Absolutamente. Y la República Dominicana cuenta con paisajes impresionantes y una rica historia. Es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Estoy de acuerdo, las islas del Caribe ofrecen una combinación única de belleza natural, cálida hospitalidad y la oportunidad de sumergirnos en la cultura local. Eso es precisamente lo que busco en unas vacaciones. Quiero disfrutar de la música vibrante, probar la deliciosa cocina y relajarme en las pintorescas costas. Parece la escapada perfecta. Ya me imagino paseando por las playas de arena blanca y disfrutando de las cristalinas aguas turquesas.
Y no olvidemos la oportunidad de probar algunos deportes acuáticos emocionantes como el snorkel, el buceo o incluso el surf. Oh, definitivamente. Explorar los coloridos arrecifes de coral y nadar junto a peces tropicales sería una experiencia inolvidable. No podría estar más de acuerdo. Es una oportunidad para conectarse con la naturaleza y apreciar las maravillas del mundo submarino. Además de las playas, he oído que las islas del Caribe tienen algunos sitios históricos fascinantes y lugares de interés que vale la pena visitar. Absolutamente. Lugares como la histórica ciudad de Falmouth en Jamaica o la fortaleza de Brimstone Hill, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en San Cristóbal y Nieves. Eso es correcto. Sería increíble aprender sobre la rica historia y el patrimonio cultural del Caribe mientras se exploran estos lugares emblemáticos. Y no nos olvidemos de la cocina local. He oído que la comida caribeña es una deliciosa fusión de sabores influenciados por las cocinas africana, india y europea. Ya tengo ganas de probar platos como pollo a la jerk, arroz y guisantes, y deliciosos mariscos preparados con especias y condimentos locales. Seguro que va a ser una aventura culinaria. Disfrutaremos de una variedad de sabores y saborearemos la esencia del Caribe. Me muero por empezar a planificar nuestro viaje. Las islas del Caribe ofrecen mucho para explorar y experimentar. Va a ser un viaje inolvidable. Absolutamente. Es un destino que promete relajación, aventura y la oportunidad de crear recuerdos duraderos. Hagamos que suceda. Lección 11. Consejos sobre alimentos nutritivos. Hola Anna, últimamente he estado intentando comer más sano. ¿Tienes algún consejo para elegir alimentos nutritivos? Hola John. Por supuesto, estaré encantado de ayudarte. Un consejo es centrarse en los alimentos integrales, como frutas, verduras y proteínas magras. Eso suena genial. He oído que incorporar una variedad de colores en las comidas es beneficioso. ¿Es eso cierto? Sí, lo es. Las frutas y verduras de diferentes colores proporcionan una variedad de vitaminas, minerales y antioxidantes que son buenos para nuestra salud. Eso es interesante. Por lo tanto, no se trata solo del sabor, sino también de los beneficios nutricionales que ofrecen. Exactamente. Al incluir una variedad de colores en su plato, puede asegurarse de obtener una amplia gama de nutrientes. Eso tiene sentido. ¿Recomiendas alguna fruta o verdura específica? Es mejor incluir una mezcla de diferentes frutas y verduras. Algunos ejemplos son las verduras de hoja verde, como la espinaca, las bayas, los cítricos y las verduras crucíferas, como el brócoli y la coliflor. Me aseguraré de añadirlos a mi lista de compras. ¿Qué pasa con los carbohidratos? ¿Hay opciones más saludables? Definitivamente. En lugar de granos refinados como el pan blanco y la pasta, opta por granos integrales como la quinoa, el arroz integral y el pan integral. Me cambiaré a cereales integrales entonces. ¿Qué pasa con las proteínas? ¿Hay alguna opción magra que deba considerar? Sí, las proteínas magras son una buena opción. Puedes incluir fuentes como pollo sin piel, pavo, pescado, tofu y legumbres como lentejas y frijoles. Eso es útil. Intentaré incorporar más de esos en mis comidas.
¿Qué pasa con los bocadillos? ¿Hay alguna opción nutritiva para comer entre comidas? Absolutamente. Coma productos como frutos secos, semillas, yogur griego o frutas y verduras picadas. Proporcionan nutrientes y ayudan a mantenerte satisfecho. Me abasteceré de esos bocadillos. Parece una buena forma de evitar elecciones poco saludables cuando tienes hambre. Definitivamente. Tener refrigerios más saludables fácilmente disponibles puede ayudarlo a tomar mejores decisiones y evitar optar por opciones menos nutritivas. Es un gran consejo. Agradezco tus consejos para elegir alimentos nutritivos. Me da un buen punto de partida. De nada. Recuerde que los pequeños cambios a lo largo del tiempo pueden llevar a mejoras significativas en su salud general. Lo tendré en cuenta. Gracias por compartir tus conocimientos y ayudarme en mi camino hacia un estilo de vida más saludable. Es un placer para mí. Me alegro de haber podido ayudarlo. Si tiene más preguntas, no dude en preguntar en cualquier momento. Lo haré. Agradecemos mucho su orientación. Espero poder hacer cambios positivos en mi dieta. Lección 12. Variedad rutinaria. Hola Anna, siento que me vendría bien algo de variedad en mi rutina diaria. Hola John. Es una gran idea. Romper con la monotonía puede aportar frescura y emoción a tu día. ¿Qué aspectos de tu rutina te gustaría cambiar? Creo que alternar entre mis actividades de ejercicio y probar diferentes recetas saludables sería un buen comienzo. Eso suena perfecto. Al cambiar tus ejercicios, ejercitarás diferentes grupos musculares y mantendrás tus entrenamientos interesantes. Además, probar nuevas recetas te permitirá conocer una variedad de alimentos nutritivos. Exactamente. Es esencial seguir desafiando a nuestro cuerpo y ampliando nuestros horizontes culinarios. ¿Tiene alguna sugerencia de alternativas de ejercicio? Absolutamente. ¿Qué tal incorporar actividades como nadar, hacer senderismo o incluso clases de baile en tu rutina? Pueden añadir un elemento divertido y dinámico a tus entrenamientos. Esas son excelentes sugerencias. Siempre he querido probar a nadar, y las clases de baile parecen muy divertidas. En cuanto a las recetas, ¿tiene alguna fuente de referencia para ideas de comidas saludables? Definitivamente. A menudo me inspiro en sitios web de cocina, libros de cocina centrados en la salud e incluso en plataformas de redes sociales donde chefs y nutricionistas comparten sus recetas. Es un tesoro de creatividad culinaria. Eso es fantástico. Me aseguraré de explorar esos recursos y experimentar con nuevos sabores e ingredientes. Será emocionante descubrir comidas deliciosas y nutritivas. Absolutamente. No olvides incluir una variedad de frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras en tus recetas. Proporcionarán los nutrientes esenciales y mantendrán tus comidas equilibradas. Definitivamente lo tendré en cuenta. Es importante nutrir mi cuerpo con ingredientes saludables. Al probar diferentes recetas, puedo ampliar mi paladar y disfrutar de una alimentación saludable. No podría estar más de acuerdo. Comer sano no tiene por qué ser aburrido. Con un poco de creatividad, puedes crear platos deliciosos que también sean buenos para ti. Ese es el objetivo. Quiero hacer cambios positivos mientras disfruto del proceso.
Gracias por sus valiosas ideas. Me entusiasma embarcarme en este viaje de variedad rutinaria. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerde que aceptar el cambio y explorar nuevas experiencias puede conducir al crecimiento personal y a un estilo de vida más satisfactorio. Absolutamente. Brindemos por una rutina más vibrante y diversa. Empezaré a incorporar estos cambios de inmediato. Lección 13. Equilibrar las responsabilidades. Hola Anna, he estado intentando encontrar una manera de equilibrar mi vida laboral y personal. ¿Tienes alguna sugerencia? Hola. Es un desafío común. Un enfoque consiste en priorizar las tareas y establecer límites para evitar sentirse abrumado. Eso tiene sentido. ¿Cómo administras tu tiempo de manera efectiva para prevenir el agotamiento? Bueno, creo un horario y asigno franjas horarias específicas para el trabajo y las actividades de ocio. Me ayuda a mantener un equilibrio saludable. Eso suena útil. A menudo me cuesta decir no a las responsabilidades adicionales. ¿Algún consejo para establecer límites? Absolutamente. Es importante identificar tus límites y comunicarlos de manera asertiva. Recuerda que está bien priorizar tu bienestar. Tienes razón. No debería sentirme culpable por cuidarme. Empezaré a practicar cómo decir no cuando sea necesario. Es una buena forma de pensar. Al establecer límites, tendrás más control sobre tu tiempo y energía. Me alegro de que estemos en la misma página. Definitivamente mejorará mi productividad y felicidad en general. Definitivamente. Recuerde que tomarse descansos y participar en actividades que disfruta también repone su energía y mejora la concentración. Lo tendré en cuenta. Es crucial incorporar actividades de ocio en mi rutina para evitar el agotamiento. Absolutamente. Podría ser algo tan simple como salir a caminar o dedicarse a un pasatiempo que te brinde alegría. También debería considerar la posibilidad de delegar tareas cuando sea posible. Puede aligerar la carga de trabajo y crear oportunidades de crecimiento. Es un enfoque inteligente. La delegación no solo reduce su carga, sino que también permite a otros desarrollar nuevas habilidades. Estoy de acuerdo, es una situación en la que todos ganan. Empezaré a identificar las tareas que se pueden delegar a los miembros de mi equipo. Es genial escuchar eso. Recuerde que la gestión eficaz del tiempo y el equilibrio son esenciales para el éxito y el bienestar a largo plazo. Gracias por su valioso consejo. Agradezco sus ideas sobre cómo encontrar un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerda que cuidarte es tan importante como alcanzar tus objetivos profesionales. Absolutamente. Lo convertiré en una prioridad. Gracias de nuevo. Agradezco tu apoyo. Lección 14. Hornear pizza casera. Hola Anna, estaba pensando en hacer pizza casera esta noche. ¿Qué ingredientes necesitamos? Hola John. Suena delicioso. Necesitaremos harina, levadura, agua, queso, salsa de tomate y algunos ingredientes como verduras o carne.
Perfecto. Me encanta la pizza clásica de queso con champiñones y pepperoni. ¿Qué tipo de queso debemos usar? La mozzarella es la opción tradicional para la pizza, pero también podemos experimentar con otros quesos como el cheddar o el fete para obtener un sabor único. Gran sugerencia. Optemos por la mozzarella para darle un sabor auténtico. Ahora, ¿cómo hacemos la masa de pizza? Es bastante sencillo. Vamos a tener que mezclar la harina, la levadura, el agua y un poco de sal. Luego, amase la masa hasta que quede suave y elástica. Lo tengo. Así que dejamos que la masa suba un tiempo, ¿verdad? Sí, es correcto. Cubriremos la masa y la dejaremos crecer en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño. Suele tardar alrededor de 1 hora. Mientras sube la masa, podemos preparar la salsa de tomate. ¿Algún consejo para hacer una salsa sabrosa? Absolutamente. Puedes saltear un poco de ajo y cebolla en aceite de oliva, luego agregar tomates triturados, hierbas como albahaca y orégano, y una pizca de azúcar para equilibrar la acidez. Eso suena delicioso. Ya me imagino el aroma de la salsa llenando la cocina. Ahora, ¿cómo montamos la pizza? Una vez que la masa haya subido, la dividiremos en porciones más pequeñas y les daremos forma redonda. Luego, untaremos la salsa de tomate y espolvorearemos el queso y los ingredientes por encima. ¿Deberíamos precalentar el horno antes de hornear la pizza? Sí, definitivamente. Precaliente el horno a una temperatura alta, alrededor de 475 grados Fahrenheit, 245 grados, para garantizar una masa crujiente. También es importante usar una piedra para pizza o una bandeja para hornear precalentadas. Tomado nota. ¿Y cuánto tiempo debe hornearse la pizza en el horno? Por lo general, tarda entre 12 y 15 minutos, según el grosor de la corteza y los ingredientes. Vigílalo y, una vez que el queso esté derretido y dorado, estará listo. Me muero por disfrutar de nuestra pizza casera. El proceso parece sencillo y estoy seguro de que tendrá un sabor increíble. Lección 15. Lo esencial para un picnic. Hola Anna, he estado pensando en nuestro próximo picnic. Parece un plan. Prepararé algunos sándwiches y fruta para nosotros. Es una idea genial. Me aseguraré de llevar una manta y un poco de protector solar para la excursión. Perfecto. Podemos encontrar un lugar agradable en el parque y disfrutar del sol mientras comemos. ¿Tiene alguna sugerencia para otros artículos esenciales para un picnic? Definitivamente deberíamos traer una hielera con bebidas refrescantes. ¿Qué tal un poco de limonada o té helado? Excelente sugerencia. Me aseguraré de traer una variedad de bebidas para mantenernos hidratados. ¿Qué pasa con los bocadillos? ¿Tienes algún favorito? Me encanta comer patatas fritas y salsa. Agrega un toque agradable al picnic. Y quizás también un poco de queso y galletas. Suena delicioso. Incluiré una variedad de papas fritas, salsa, queso y galletas en nuestra canasta de picnic. Siempre es bueno tener opciones. Absolutamente. La variedad hace que el picnic sea más agradable. Ah, y no olvides algunos dulces como galletas o fruta fresca.
Me alegro de que estemos en la misma página. Empacemos una mezcla de galletas y una selección de frutas jugosas. Satisfará nuestros antojos de dulces. Perfecto. Tendremos una gran variedad de comida. También llevaré algunas servilletas y platos desechables para mayor comodidad. Buena idea. Siempre es útil tener lo esencial. ¿Hay algo más que debamos considerar para nuestro picnic? Quizás algunos juegos al aire libre como un frisbee o una pelota de fútbol. Podemos divertirnos y mantenernos activos durante nuestro picnic. Excelente idea. Llevaré un frisbee y una pelota de fútbol para que podamos disfrutar de una competición amistosa. Añadirá un elemento extra de diversión. Eso suena fantástico. Me muero por nuestro picnic. Será un día maravilloso lleno de buena comida y buena compañía. No podría estar más de acuerdo. Nuestro picnic va a ser una experiencia memorable. Lo espero con ansias. Lección 16. Explorando los pasatiempos. Hola Anna, ¿has probado algún pasatiempo nuevo últimamente? Hola. Sí, he estado explorando la pintura. Es una forma estupenda de expresar mi creatividad. ¿Qué hay de ti? Eso suena interesante. Me ha gustado la fotografía. Me permite capturar momentos hermosos. ¿Cuánto tiempo llevas pintando? Llevo pintando alrededor de un año y se ha convertido en una maravillosa salida para mí. ¿Qué es lo que más te gusta de la fotografía? Me encanta cómo la fotografía me permite capturar la esencia de un momento y contar una historia a través de imágenes. Es realmente cautivador. Eso es increíble. Creo que tanto la pintura como la fotografía nos permiten mostrar nuestras perspectivas y emociones únicas. Absolutamente. Son formas de expresión visual que pueden ser profundamente personales y significativas. Definitivamente. Es fascinante cómo diferentes formas de arte pueden evocar diversas emociones y conectar con las personas de diversas maneras. Estoy totalmente de acuerdo. El arte tiene el poder de inspirar, provocar el pensamiento y evocar emociones fuertes dentro de nosotros. Es increíble cómo una sola pintura o fotografía puede transmitir un mensaje o transportarnos a un mundo diferente. Sí, el arte tiene la capacidad de trascender las barreras lingüísticas y comunicarse universalmente. Esa es la belleza de esto. Es un idioma propio, entendido y apreciado por personas de diferentes culturas y orígenes. Absolutamente. Reduce las brechas y fomenta la comprensión, lo que nos permite apreciar la diversidad de la expresión humana. No podría estar más de acuerdo. Explorar diferentes formas de arte también nos ayuda a descubrir nuevas perspectivas y ampliar nuestros horizontes. ¿Cierto? Nos anima a ver el mundo desde una perspectiva diferente y a apreciar la belleza que nos rodea. Ya sea a través de la pintura, la fotografía o cualquier otra forma de arte, lo importante es encontrar alegría y satisfacción en nuestras actividades creativas. Tienes razón. Se trata de encontrar lo que nos gusta personalmente y emprender el viaje de la autoexpresión. Exactamente. Así que sigamos explorando nuestras pasiones y fomentando nuestra creatividad. ¿Quién sabe qué descubrimientos asombrosos nos esperan? Parece un plan.
Sigamos con nuestros esfuerzos artísticos e inspirémonos unos a otros a lo largo del camino. Absolutamente. Apoyemos y alentemos el crecimiento artístico de los demás. Brindemos por el apasionante mundo del arte y el autodescubrimiento. Enhorabuena por eso. Brindemos por la creatividad sin fin y la alegría que trae a nuestras vidas. Lección 17. Mantenerse hidratado. Hola Anna, ¿has estado bebiendo suficiente agua últimamente? Hola John. Sí, lo he estado bebiendo todo el día. Mantenerse hidratado es importante, ¿verdad? Absolutamente. Beber suficiente agua es esencial para nuestra salud en general. ¿Cuánta agua debemos beber cada día? Varía, pero una pauta general es consumir alrededor de 8 vasos o 64 onzas de agua por día. Es bueno saberlo. A veces me olvido de beber suficiente agua. ¿Algún consejo para mantenerse hidratado durante todo el día? Un consejo útil es llevar contigo una botella de agua reutilizable. Es un recordatorio práctico para beber agua con regularidad. Es una idea genial. Me aseguraré de tener una botella de agua a mano. ¿Hay algún signo de deshidratación al que debamos prestar atención? Sí, algunos signos comunes de deshidratación incluyen sensación de sed, sequedad de boca y mareos o fatiga. Si nos sentimos deshidratados, ¿qué otras opciones de hidratación hay además del agua? Además del agua, también podemos hidratarnos con infusiones de hierbas, agua infundida y alimentos con alto contenido de agua, como frutas y verduras. Ah, eso es interesante. Nunca pensé en hidratarme a través de los alimentos. ¿Recomiendas alguna fruta o verdura específica? La sandía, los pepinos, las fresas y las naranjas son excelentes opciones. No solo son hidratantes, sino que también están repletos de vitaminas y minerales. Definitivamente incluiré más de esos en mi dieta. ¿Es posible beber demasiada agua? Si bien es poco frecuente, es posible beber cantidades excesivas de agua, lo que puede provocar una afección llamada intoxicación por agua. Es importante beber con moderación. Ya veo. Por lo tanto, se trata de encontrar el equilibrio adecuado. Gracias por compartir estos valiosos consejos para mantenerse hidratado. Lección 18. Instalaciones del edificio. Hola Anna, ¿te has fijado en las comodidades que se ofrecen en cada edificio? Hola John. Sí, algunos edificios tienen instalaciones increíbles. Sería fantástico tener un gimnasio en nuestro edificio, ¿no crees? Absolutamente. Quería hacer ejercicio con más regularidad, y tener un gimnasio justo en la planta baja sería muy conveniente. No se trata solo de conveniencia. Tener un gimnasio en el edificio también fomentaría un estilo de vida más saludable para todos los que viven aquí. Tienes razón. Sería un gran incentivo para mantenerse activo y hacer ejercicio con regularidad. ¿Qué otros servicios crees que serían beneficiosos? Una piscina sería fantástica, especialmente durante los calurosos meses de verano. Podría ser una excelente manera de relajarse y refrescarse. Es un buen argumento. Una piscina no solo proporcionaría recreación, sino que también promovería un sentido de comunidad entre los residentes.
Absolutamente. Sería un lugar perfecto para que los vecinos se reúnan, socialicen y tal vez incluso organicen eventos o clases de natación. Estoy de acuerdo, crear un sentido de comunidad es esencial, y tener servicios compartidos definitivamente puede contribuir a ello. Además de un gimnasio y una piscina, también sería bueno tener un jardín en la azotea o un área común al aire libre donde la gente pueda disfrutar del aire fresco. Me encanta la idea de un jardín en la azotea. Sería un oasis de paz en medio de la ciudad, donde los residentes pueden relajarse y conectarse con la naturaleza. Es importante tener espacios que promuevan el bienestar físico y mental. El acceso a la vegetación puede tener un impacto positivo en nuestra salud en general. Definitivamente. Es increíble cómo comodidades como estas pueden mejorar nuestra experiencia de vida y hacer que nuestro edificio se sienta como un hogar. Absolutamente. Tener comodidades bien pensadas agrega valor a la propiedad y mejora la calidad de vida de todos los que residen en el edificio. No podría estar más de acuerdo. Esperemos que la administración de nuestro edificio considere incorporar algunas de estas comodidades en el futuro. Sí, crucemos los dedos. Sería maravilloso ver que nuestro edificio se convirtiera en un lugar donde los residentes puedan llevar un estilo de vida equilibrado y satisfactorio. De hecho, tener estas comodidades realmente haría que nuestro edificio se destaque y crearía una comunidad vibrante y acogedora. Absolutamente. Mantengamos nuestras esperanzas y sigamos disfrutando de las comodidades que ya tenemos a nuestra disposición. Acordado. Aprovechemos al máximo lo que tenemos mientras esperamos con ansias lo que nos depara el futuro. Lección 19. La belleza de la naturaleza. Hola Anna, ¿alguna vez te has tomado el tiempo de apreciar la belleza de la naturaleza? Hola John, absolutamente. La belleza de la naturaleza siempre me deja asombrado. Los colores, los paisajes, todo es impresionante. Siento lo mismo. Es realmente sorprendente cómo la naturaleza puede crear vistas tan impresionantes. Las montañas, los bosques y los océanos son todos tan cautivadores. Definitivamente. La forma en que la luz del sol se filtra entre los árboles de un bosque o las olas que chocan contra la costa es todo fascinante. Y no olvidemos los colores vibrantes de las flores de un jardín o la tranquilidad de un lago sereno. La naturaleza tiene una forma de calmar nuestras almas. Absolutamente. Es como una forma de terapia. Siempre que me siento estresado o abrumado, pasar tiempo en la naturaleza me ayuda a encontrar paz y consuelo. Lo comprendo perfectamente. La naturaleza tiene esta increíble capacidad de rejuvenecernos y hacer que nos sintamos conectados con algo más grande que nosotros mismos. Eso es tan cierto. Es un recordatorio de que solo somos una pequeña parte de este vasto y magnífico mundo. Debemos apreciarlo y protegerlo. Absolutamente. Tenemos la responsabilidad de preservar la belleza de la naturaleza para que la disfruten las generaciones futuras. Es un regalo precioso que debemos atesorar. No podría estar más de acuerdo. Hagamos un esfuerzo consciente para cuidar nuestro medio ambiente y apreciar las maravillas de la naturaleza todos los días. Definitivamente. Ya sea dando un paseo por el parque, haciendo una caminata o simplemente sentándonos en nuestro patio trasero, dediquemos tiempo a abrazar la belleza de la naturaleza. Estoy totalmente de acuerdo.
Acostumbrémonos a sumergirnos en la belleza de la naturaleza y dejemos que nos inspire en todos los aspectos de nuestras vidas. Parece un plan maravilloso. La naturaleza tiene mucho que ofrecer y no puedo esperar para explorarla y apreciarla aún más. Lección 20. Participar en una conversación. Hola Anna, ¿te parece importante hacer preguntas relevantes durante una conversación? Hola John. Por supuesto, hacer preguntas relevantes ayuda a mantener la conversación atractiva y muestra un interés genuino en la otra persona. Estoy totalmente de acuerdo. Es una excelente manera de profundizar nuestra comprensión y aprender más sobre el tema o la persona con la que estamos hablando. Exactamente. También demuestra una escucha activa y alienta a la otra persona a compartir sus pensamientos y experiencias. Es un buen argumento. Hacer preguntas no solo mantiene la conversación fluida, sino que también demuestra que valoramos la perspectiva de la otra persona. Definitivamente. Ayuda a crear un entorno positivo e inclusivo en el que todos se sientan escuchados e involucrados. Entonces, ¿cuáles son algunas formas efectivas de hacer preguntas relevantes durante una conversación? Un enfoque consiste en hacer preguntas abiertas que requieran más que una simple respuesta de sí o no. Permite obtener respuestas más detalladas y significativas. Ya veo. Las preguntas abiertas alientan a la otra persona a compartir sus opiniones, experiencias o puntos de vista, lo que añade profundidad a la conversación. Sí, y es importante escuchar activamente sus respuestas y hacer un seguimiento con preguntas relacionadas para mantener la conversación. Eso tiene sentido. Al hacer preguntas de seguimiento, demostramos que estamos comprometidos e interesados en lo que la otra persona tiene que decir. Absolutamente. También ayuda a establecer una buena relación y fomenta un intercambio natural de ideas de ida y vuelta. Estoy de acuerdo, se trata de crear un diálogo en lugar de tomar turnos para hablar. Precisamente. Y recuerda, no se trata solo de hacer preguntas. También es importante darle a la otra persona el tiempo suficiente para responder y compartir sus opiniones. Es un buen recordatorio. A veces podemos apresurar la conversación sin querer, pero permitir pausas le da a la otra persona espacio para contribuir. Exactamente. Hacer una pausa después de hacer una pregunta demuestra que respetamos sus comentarios y les da la oportunidad de recoger sus opiniones. Definitivamente lo tendré en cuenta. Hacer preguntas relevantes y escuchar activamente me ayudará a tener conversaciones más interesantes. Me alegra oír eso. Es una habilidad que puede mejorar en gran medida nuestra comunicación y conexión con los demás. No podría estar más de acuerdo. Practiquemos cómo hacer preguntas relevantes y creemos conversaciones significativas que dejen una impresión duradera. Absolutamente. Es una forma maravillosa de fomentar una mejor comprensión y construir relaciones. Sigamos desarrollando esta habilidad juntos. Acordado. Sigamos aprendiendo y creciendo, una conversación a la vez.